Les voy a leer de el libro del Éxodo, en el capítulo 12, desde el versículo 1. Él dice: institución de la Pascua. El Señor habló a Moisés y a Aarón en el país de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel diciendo: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para consumirlo, se unirá con su vecino más próximo hasta completar el número de personas suficiente para comer la res entera. Ha de ser un animal sin defecto, macho, de 1 año, escogido entre los corderos o cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de Israel lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde se va a comer. Comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con panes ácimos y hierbas amargas. No comeréis nada de ella crudo o cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada para la mañana siguiente. Si algo quedara, lo quemaréis. Lo habéis de comer así: ceñidas vuestras cinturas, las sandalias en los pies y el bastón en vuestras manos. Lo comeréis deprisa, pues es la Pascua del Señor. Esta noche pasaré por el país de Egipto y heriré a todo primogénito del país de Egipto, tanto de hombre como de animales, y haré justicia sobre los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal sobre las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo sobre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este día será para vosotros memorable, y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis como institución perpetua de generación en generación. Palabra de Dios. Pues para terminar, voy a hablar de la sangre. Y nosotros hablamos de la sangre varias veces en el curso de las reflexiones de ayer y hoy. Ustedes se dan cuenta de algo bien peculiar. Se dan cuenta que, por ejemplo, los masones, cuando quieren hacer un ritual muy importante, sacrifican un primogénito, un niño que sea el primogénito. Y sacrifican un niño primogénito. Tiene que ser varón, primogénito, y tiene que ser saludable. No puede ser enfermizo ni nada, ¿no? Ustedes saben de dónde sacan ellos esas cosas, ¿cierto? Las sacan de la Biblia, ¿no? Entonces ellos hacen todo lo mismo, pero lo hacen para la dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, hacen una misa satánica y la celebran con una Biblia satánica y todo. Y todo tiene al revés. Lo que hacen es que lo hacen para obtener del demonio el beneficio que ellos están pidiendo. Y el beneficio siempre pues son cosas materiales: poder económico, social, político, salud física, prosperidad, ¿no? Entonces, eso es lo que piden. Y para eso se paga con sangre, tienen que pagarlo con sangre. Y todos los ritos satánicos son con sangre. Los ritos satánicos primarios son como los de la santería cubana, y algunos ritos del vudú se hacen con sangre de animal, pero no de cualquier animal, de algunos animales. Y ya el satanismo alto, que llaman el alto satanismo, usa sangre de humano. Esto ya es cuestión muy delicada, porque la sangre es la vida. Por eso, para poder que haya un holocausto, tiene que entregarse la vida, que es la sangre. Los mártires son mártires, ¿por qué? Porque entregaron su sangre y la derramaron por el Señor. Anoche precisamente estaba viendo el corte del director de la película que va a salir pronto, que se llama Cristiada, que es de los cristeros. Una película muy bonita, histórica, y como 3 horas de larga. Seguramente les va a gustar mucho a todos ustedes, que es producida por mexicanos, financiada por mexicanos, pero dirigida por gente muy profesional de Hollywood. Y
Y esta película pues a mí me conmovió muchísimo, porque yo, Cristiada se llama, es de los cristeros, Viva Cristo Rey. Y me conmovió muchísimo porque yo pues he oído parte de la historia, pero verla así en esa forma era algo increíble, fue algo muy impresionante. Y ahí se ve toda, por ejemplo, la sangre que tienen ustedes aquí, de todos sus mártires, tan impresionante. Y después de eso, cómo ese gobierno que estaba ahí continuó 70 años más, ¿no? El gobierno que fue el que causó todo eso. Y fuera de eso, dentro de esto, la iglesia mártir mantuvo la fe en este país, que se pudo haber destruido completamente porque la amenaza era contra la iglesia. Y también la omisión que hubo en el Vaticano en esos momentos, de que no apoyaron a los cristeros y se retiraron los obispos, y cosas increíblemente injustas que seguramente la iglesia por esas cosas se arrepentirá. Y yo estoy seguro que al Papa le va a gustar mucho la película porque es muy justa. Pero lo que yo estoy hablando es de la sangre de los cristeros, que dentro de ellos había gente pues que no era tan santa, ¿no? Porque habían gente que eran guerrilleros, ¿no? Que van a la guerra, y inclusive el general que contrataron era un hombre ateo y se convirtió. Pero la sangre que derramaron todos los mártires mexicanos es la razón por la cual ustedes son católicos hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces el Señor recogió toda esa sangre de martirio tan impresionante, con esas cosas tan horribles que les pasaron, y esa sangre es la vida de ustedes, es la fe que ustedes tienen. Por eso podríamos decir que ustedes como mexicanos están aquí sentados en la sangre de esos cristeros. Obviamente que la sangre de los cristeros es la sangre de Jesús, porque ellos ¿qué hacían? Viva Cristo Rey. Entonces se cristificaban inmediatamente, y la sangre de ellos se convertía en la sangre de Cristo, y por lo tanto es sangre que da vida. Y hoy tienen ustedes la vida que tienen en Cristo por esos cristeros, porque ahí es donde está pues la honra de Dios con la sangre que la recibió el Señor. Y entonces debido a eso continuó la iglesia y continuó la fe. Si no hubiese sido por ellos, entonces hubieran acabado con la iglesia, la hubieran silenciado, hubiera quedado por allá escondida, y se hubiera desaparecido prácticamente la iglesia en este país. Fácilmente estarían ustedes convertidos en paganos hoy, y quién sabe en qué andarían, ¿no? Así ha pasado, por ejemplo, en muchos países de Centroamérica, que con todas las guerras que hubo, la iglesia católica quedó convertida al 10% y está lleno de sectas, porque utilizando el desorden las corporaciones multinacionales llegaron promoviendo sectas para dividir el país, para que no tenga una sola iglesia, porque si tiene una sola iglesia no lo pueden manipular. Entonces, si tienen muchas sectas lo pueden manipular, porque nadie está unido. Entonces, esas son tácticas comerciales y manipulaciones políticas de los gobiernos que van y dividen un país en 1000 pedazos, y saben que si tienen una sola religión no lo pueden mover, porque es lo que diga la cabeza de la iglesia. Entonces obviamente que el marxismo siempre atacó a la iglesia, porque no puede controlar el pueblo si la iglesia está ahí. Entonces hay que tumbarla para poder controlar el pueblo. Entonces ¿cómo se controla? Dividiendo el pueblo. Y esto con la sangre, lo que se hace es que se paga con la sangre. Entonces, para que mi familia pueda tener fe, yo tengo que entregarle la sangre a Dios. Hay gente que se preocupa por sus hijos y la conversión de sus hijos. Y yo les digo, basado en mi experiencia de Dios, yo sé que la promesa del Señor es esta: si yo le entrego mi sangre a Él y vivo una verdadera conversión y edifico mi vida en el camino de la santidad y la perfección, con esa sangre el Señor compra la salvación de mi familia, con mi sangre que le entregué a Él, porque la cristifica. Entonces, ¿cuál es la salvación de mis hijos? La salvación de los seres queridos y las personas que yo quiero que se salven, porque son las que Dios me colocó en mi camino, al lado. La salvación de ellos es mi sangre, porque la sangre mía, si se cristifica, se convierte en vida. San Ignacio de Antioquía, que es de los primeros obispos, se dice la historia que ese fue uno de los niños que Jesús se puso en su regazo en el Monte de los Olivos, y ponerlo como ejemplo de que si no se hacían como niños, y él como que llevaba a los amigos hasta ese monte a mostrarles dónde Jesús lo había sentado en el regazo. Y fueron los primeros obispos, y Nerón pues lo escogió para matarlo y lanzarlo a los leones. Cuando San Ignacio iba hacia Roma preso,
todas las iglesias cristianas abogaban por su libertad, y él les rogaba que no pidieran por su libertad. Él decía: tengo que dejarme triturar por los dientes de la bestia para convertirme en pan. Y resulta que cuando él llega al Coliseo romano, salió vestido de obispo cantando hacia los leones, se lo devoraron, y ese fue uno de los días en que más romanos se convirtieron al cristianismo. Entonces, toda esa sangre que él derramó trajo toda esa vida de cristianos que se convirtieron, de paganos que se convirtieron. Y esto es nuestra historia. Ustedes vieron en la palabra que acabo de leer cómo el Señor les mandó a matar este cordero y a poner la sangre en la pared para que el ángel justiciero ahí no entrara y ahí no justiciara, porque con esa sangre el Señor les ayudó a pagar su libertad y protegerse de la plaga. Y eso sucede en nuestra vida natural. Todo se paga con sangre. Herodes cobró el nacimiento de Jesús con sangre de los niños inocentes. Y el Señor se llevó en Egipto los primogénitos de seres humanos y de animales, también cobró con esa sangre. Es un misterio impresionante lo de la sangre. Nosotros vemos que cuando vemos un cadáver, no tiene vida, está frío, y la sangre dejó de circular. Sí, dejó de circular. En nuestra sangre viene toda la historia, porque esta sangre que yo tengo es la misma sangre del primer hombre y la primera mujer. Es la misma sangre, nunca se ha ido a la tierra. Ha sido la misma que ha circulado y se ha multiplicado, y es la misma sangre, porque es la misma vida. Y entonces, si nosotros vamos a entender el misterio de la sangre bien entendido, al comulgar nosotros cristificamos nuestra sangre. Es una transfusión. Entonces, esta sangre que está imperfecta y corrupta por el pecado que hay en mí, que no soy yo pero está en mí, esta sangre necesita ser purificada. Por eso la Eucaristía es el don más maravilloso, porque cuando yo comulgo, esa Eucaristía, que es la sangre del Señor, la carne y la sangre del Señor, me cristifican mi sangre. Cuando yo estoy comulgando en gracia de Dios, lo que estoy haciendo es entregándole al Señor una sangre corrupta para que la haga incorruptible por intermedio de ese ministerio de la Eucaristía, el sacramento. Por eso la iglesia es la iglesia católica la única que tiene cuerpos incorruptos, porque los cuerpos incorruptos solo se logran por la sangre, por la Eucaristía, la sangre del Cordero. Ninguna iglesia, jamás ninguna, podrá mostrarle un cuerpo incorrupto. Lo tuvieran en una urna altísima. Nadie lo puede exhibir en ninguna parte. Habrán momias, pero no hay cuerpos incorruptos. Si ustedes ven el cuerpo de Bernadette, la vidente de Lourdes, a Bernadette le cambian el hábito y su cuerpo tiene movimiento. Ustedes se pueden imaginar, y parece totalmente dormidita, perfecta. Ustedes se pueden imaginar un muerto que tenga los brazos así y la puedan vestir y todo. Pues eso ¿quién lo hace? Eso es la Eucaristía, es el milagro eucarístico, es la sangre del Cordero. Por eso tenemos que entender esta comunión con la sangre. Nosotros tenemos esta sangre, pero esta sangre está todavía imperfecta, corrupta. San Pablo dice: este cuerpo que se entierra corruptible resucita incorruptible. ¿Y por qué resucita incorruptible? Ahí vemos el misterio que hablábamos ayer de la semilla que se entierra y se pudre, y de ahí sale una planta de lo que parecía haberse muerto. Porque esa semilla que se pudre dentro del suelo, esa semilla da a vida una planta, un árbol. Y este cuerpo que se descompone y se pudre, se entierra en la tierra, da vida a un alma que sale, y de esa alma sale maravillas que Dios hace de un cuerpo que se entierra incorruptible. Se transforma, nos transformamos. Y todo eso por la sangre. Entonces, nuestra vida descansa en la sangre. Todas las pasiones nuestras, todas las emociones nuestras, todas nuestras ideas y todo esto descansan en la sangre. Cuando yo defiendo un territorio humano, lo estoy defendiendo desde la sangre. Por eso es que cuando yo me pongo de mal humor porque algo no me gusta, ¿qué es lo que me hierve? La sangre me hierve y me pongo hasta caliente, ¿no? Es una persona con harta rabia, póngale la mano en la frente y lo quema, porque está hirviendo, ¿no? Hay personas que echan hasta humo, sí, y es la sangre. Entonces, por ejemplo, el voto de pobreza
la flor del voto de pobreza es la entrega total de la sangre, porque uno sabe que el voto de pobreza comienza con dejar la familia, dejar el mundo, dejar las cosas materiales, los intereses que uno tiene humanos, y entregarse a un monasterio, un convento, a la vida sacerdotal, y hizo un voto de pobreza. Pero esa pobreza no se realiza si yo no entrego mi sangre, porque no hay cosa más horrible que un monje que dejó todo menos la sangre, se convierte en el terror del monasterio, porque es una persona terrible que hierve en su sangre por todas partes porque está lleno de sí mismo, dejó todo menos a sí mismo. Y eso lo vemos a veces en sacerdotes, en obispos, en gente que uno esperaría. Al principio, cuando yo regresé a la iglesia después de mi conversión, como yo no conocía realmente la iglesia, que me fui desde muy niño, nunca la observé, cuando regresé, lo primero que uno espera es ver santos en la iglesia, todos santicos. Llega el susto que uno se lleva cuando, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Y además, después espera uno que los sacerdotes sean personas pues extremadamente especiales, porque tienen semejante ministerio, y se encuentra uno con esta realidad, y entonces ve unos que están llenos de sangre, llenos de sí mismos, y otros todos humildes, ¿no? Todos lindos porque ya le han entregado la sangre al Señor. Cuando le entrega uno la sangre a Dios, pues no está lleno de Él, no está lleno de uno mismo. Entonces la entrega de la sangre es muy obvia, porque la entrega de la sangre trae la sencillez, la humildad, la compasión, la caridad. Todo eso es sangre que le pertenece al Señor. Si yo estoy hirviendo en pasiones, pues se las entrego a Dios, porque esa sangre no es mía, yo no puedo usarla para eso. Si esa sangre se la di a Él, y ese es el voto de pobreza. Entonces, para nosotros consagrar nuestra vida al Señor todos los días, debemos entregarle la sangre. Por eso yo digo, hay cosas importantes para consagrar en la vida, como por ejemplo la lengua, porque la lengua es un instrumento terrible si el diablo la toma, porque es como un látigo que castiga a la humanidad. Pero si yo me levanto y consagro mi lengua, digo, Señor, no permitas que de mi boca salga absolutamente nada que no sea amor. Y si yo al mismo tiempo le digo, Señor, te entrego mi sangre, para que cuando corra por mis venas solamente corra hacia ti, que esa sangre solamente corra para buscarte a ti, y que cada vez que pase por el corazón, que sea el corazón tuyo por donde circula, y que sea una sangre entregada al Señor, y en esa sangre consagrada a Dios se va purificando y encontrando a ese Cordero dentro de nosotros, que es la transfusión perfecta de sangre, porque se llama el misterio de la transustanciación, la Eucaristía, porque convierte ese pan y ese vino en vida propia de carne y sangre del Señor, el pan y el vino en carne y sangre del Señor. Y nosotros, que somos la sangre que le ofrecemos al Cordero, nos convertimos en sangre del Salvador al encontrar la salvación al final de esta vida, cuando realmente nos compenetramos en Él. Hablábamos de que la entrega a la santidad es con la conciencia de que mi llamado es a renunciar al pecado de verdad, aunque yo sé que el renunciar a él no quiere decir que lo superé. Y ahí, este es un estado muy importante de la sangre. El estado de la sangre es esto. En ese caso, yo tengo una debilidad muy grande, cualquiera que sea, y es mi tormento, y entonces eso es lo que más confieso. Cada que me confieso llevo ese pecado, y es un tormento. Le digo, ¿cuándo voy a cambiar? Yo me siento como un hipócrita, y el diablo respira por dentro de mí y me dice, con el mismo pecado nunca vas a cambiar, ¿no? Así, y uno se siente mal, y especialmente si está conversando con el mismo sacerdote, peor, ¿no? Entonces dice, ya cuando me venís te absuelvo, ya sé. Sí, y eso pasa, a mí me pasa con mi director espiritual. Me siento la confesión, me dice, ¿algo nuevo? Dice, no, padre, trabajando en lo mismo. Dice, bueno. Pero trabajando. Entonces, el sentido de la sangre verdadera en el arrepentimiento es de que yo renuncio a lo que mi sangre hace con relación a esta debilidad, y renuncio sinceramente a eso, lo detesto, lo aborrezco, no lo quiero.
Entonces, ese es el camino a la perfección, porque no quiere decir que yo, por renunciar, me perfeccioné, me santifiqué por el hecho que detesto mi pecado, sino que al contrario, un acto de humildad es reconocerme como pecador y saber que tengo defectos que a lo mejor no voy a alcanzar a superar en vida, pero que el Señor sabe que es lo único que quiero superar. Ya eso es un estado de santidad. Okay. Fíjense en que se trata de vivir en el camino de la santidad. No quiere decir ser santo, sino caminar hacia la santidad. Vivir en el camino a la perfección no quiere decir perfecto, pero quiere decir caminar hacia la perfección. Es como un padre justo que ve a un hijo haciendo un esfuerzo increíble por graduarse o por pasar un grado en algún momento del estudio, y hace un esfuerzo y se trasnocha y estudia y investiga y llega el otro día, perdió el grado. Para ese padre justo lo ganó, pasó el grado, porque ante él ya lo hizo, aunque no le han calificado correctamente o aunque no haya pasado el grado a esos niveles académicos, pero en el amor lo pasó. Y ese es Dios, exactamente ese es Dios. Así nos ve a nosotros. Él nos ve trabajar, nos ve el esfuerzo, y aunque no superemos eso, no alcancemos a hacerlo, no podamos hacerlo, Él sabe que lo hicimos. Para Él sí lo hicimos. Esa es la esperanza, porque la esperanza del pecador es conocer la misericordia. Por eso el mensaje de la misericordia del Señor en Santa Faustina es algo tan absolutamente precioso, porque si nosotros nos compenetramos en ese misterio del regalo tan increíblemente abundante de la misericordia de Dios, nos damos cuenta que Él no nos acusa. Mire, al final de esta vida es el juez, pero ¿sabe quién es ese juez de qué? El juez de nuestra conciencia. O sea que al final nosotros mismos nos juzgamos, porque al llegar ante el Señor, ¿qué hace Él? Tiene los brazos abiertos así. ¿Pero qué? ¿Puedo entrar? Pues puedo entrar tanto como tenga de Él. Eso es lo que puedo entrar. Para entrar al Señor, tengo que entrar con el amor de Él que tengo en mí, porque yo sin Él no soy nada. Por lo tanto, si no lo tengo a Él en mí, no puedo entrar a Él y me quedo en el abismo, porque nada soy. Y ese es el principio. Entonces el Señor en su misericordia me acoge y siempre me perdona, siempre me ama, solo quiere llevarme a la casa, me creó para eso, y eso es Dios para mí. Entonces lo que Él pide es esto: te di todo, pero tú solo puedes decidir si esto me pertenece a mí o lo quieres poseer tú. O sea, nos da esa libertad tan increíble. Pero es tan absurda nuestra naturaleza caída que nosotros a veces tomamos posesión de esta carne y de esta sangre sabiendo que no la podemos administrar. Algo que no entendemos. Es un misterio muy grande la vida. ¿Cómo voy a poder tomar posesión yo de esto si no lo entiendo? Yo mi propia vida no la entiendo, yo mi propia vida no la puedo explicar, yo no puedo ni siquiera predecir mis sentimientos, no puedo predecir mis pasiones ni puedo predecir mis pensamientos. Es algo que existe. Yo pienso que tengo control de esto, no lo tengo. Esto actúa por sí mismo. Ahora, en el espíritu yo tengo conciencia y razón para poder ordenar las cosas de acuerdo a la ley y de acuerdo a la moral y de acuerdo a los valores y principios, y esto es un estado disciplinario donde el hombre se forma como ser humano. Pero aún así, teniendo todo ese conocimiento, mi naturaleza actúa por sí misma casi todo el tiempo. Yo le traigo la ley, le traigo la moral, le traigo los principios, y se me sale por aquí, se me sale por allá, por acá, y parece que tuviera que amarrarlo como una fiera, ¿no? Porque está constantemente en esa forma inexplicable. Por eso San Pablo lo explica muy bien cuando dice: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, es una angustia que hay en mí, que es una ley que hay en mí, que yo sé que no soy yo, pero actúa en mí, y esa es mi cruz, porque ahí es donde yo llevo el peso de mi vida. Por eso yo explicaba ayer que la cruz de uno no es el matrimonio, ni son los hijos, ni es el dinero, ni es esto, ni la enfermedad. La cruz de uno es el pecado de uno, esa es la cruz. Por eso dicen: crucifícate conmigo para que mueras a tu pecado, y esa es la cruz. Entonces la cruz verdadera es el peso de nuestro mal, esa es la cruz que me atormenta. Y esa entrega de la sangre de la que yo hablo, cuando se le dice al Señor: Señor, yo quiero ser tuyo, yo no sé cómo hacerlo, porque en mí no está la capacidad para ser tuyo, porque en mi capacidad humana yo quiero ser de lo que vea, de lo que toque, de lo que huela, yo quiero ser en mis instintos, mis sentidos.
lo que mis sentidos me ordenan y a donde mis sentidos me inclinan, ahí me realizo como criatura orgánica, celular, racional, ahí me realizo, porque yo me realizo en lo elemental, yo me realizo en lo que pueda comprender dentro de esta naturaleza limitada por mi inteligencia, por esta razón que es mortal, que tiene límite, que tiene tiempo y espacio. Pero cuando entro en las cosas sobrenaturales, ya no tengo límite, no tengo espacio, y la razón está por encima, el espíritu está por encima de la razón. En ese momento es cuando yo entro donde el Señor y le digo: Señor, yo no sé nada, ni puedo controlar nada, y no tengo respuestas a nada de lo que yo pregunto, porque las preguntas jamás me satisfacerán. Yo nunca tengo una respuesta perfecta, porque el misterio, el enigma de mi vida, solo lo tienes tú. Está en tus manos. Tú eres la única respuesta, la única sabiduría. Los seres humanos somos imperfectos para responder. No tenemos la respuesta perfecta. Por eso ahora, comprendiendo eso, te entrego toda mi sangre que te pertenece a ti. Te entrego mi vida que tú mismo me diste. El encuentro real con Dios es el día en que descubrimos que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Entonces, este se llama Isaac, la entrega de Isaac. Miren, ¿por qué se llama Abraham padre de la fe? Un hombre que no tenía esperanza de tener hijos por su esposa estéril, al final cae en la trampa de no esperar lo que los ángeles le anunciaron, y tiene un hijo con esclava, con Agar. Pero llega el hijo a través de Sara, y ya desprecian al hijo de la esclava, que ahí salen los descendientes de Ismael, y aparece Isaac. Cuando ya tiene Isaac de adolescente, lo que más ama él, el sueño realizado de su vida, lo más grande, aparece el Señor y le dice: dámelo. Entonces, esa es la prueba más grande. Él se lo entrega, lo lleva para sacrificarlo. El mismo Isaac llevaba la propia leña donde se iba a sacrificar. Esa es una imagen increíble de Jesucristo, ¿no? Que Él va caminando con el madero, con la cruz. Isaac lleva la leña al hombro para ser sacrificado. Es increíble las figuras que hay. Cuando llegan al monte arriba, o sea, llegaron al Calvario, ¿no? Llegaron arriba, aparece el ángel y dice: no necesitas matarlo. Pero ya lo iba a matar. O sea, para Dios ya lo mató. Para Dios ya lo mató. Y le entregó ese carnero que estaba enredado en sus cuernos allá entre el monte, para que lo sacrificara. Pero el pacto de Dios con Abraham es: me diste tu hijo, ahora yo te doy el mío, a cambio. Y en ese momento comienza la paternidad de la fe, porque ahí entra la verdadera fe. Cuando yo entrego lo que más amo, se lo doy a Dios, ya Él es el dueño, yo no. ¿Cómo hago yo para entender este misterio? Hoy, si yo le digo al Señor: muéstrame cómo hago yo para nacer a la fe, Él me dice: entrégame tu sangre. ¿Cómo entrego mi sangre? Entrego mi Isaac. ¿Y qué es mi Isaac? Mi Isaac es todos mis apegos, incluyendo mi propia sangre. La propiedad más importante que tenemos nosotros, ¿cuál es? La sangre. Porque esto es lo que más aprecio yo. Mi vida. Mi vida. Yo me preocupo por la vida de los demás, y claro, eso sucede. Pero lo más importante es mi sangre. Esta es mi propiedad más preciada. Y el Señor dice: entrégame tu Isaac, sacrifícalo, tráelo aquí al altar para que me lo entregues y lo sacrifiques. Y ese Isaac es todos nuestros apegos, nuestros seres queridos, nuestros planes, nuestros apetitos, nuestras ideas, la misma sangre nuestra, todo eso es Isaac. Y hay que traerlo y entregárselo a Dios totalmente. Y decir: ahí está, Señor, haz con eso lo que quieras. Y siéntese a morirse del susto por lo que va a hacer el Señor con eso, ¿no? Porque uno no sabe qué va a hacer. De pronto se lo lleva a uno, le quita todo, quién sabe qué va a hacer. Pero este es el único momento real de la verdadera fe. Si uno no logra entregar a Isaac, no tiene fe. Porque la fe nació con la entrega de Isaac. Entonces yo tengo que sacrificar a Isaac para nacer en la fe. Entonces uno tiene que pensar. Hay personas que dicen: si se muere mi hijo, me muero yo. O si se muere mi esposo, me muero yo. Si se muere mi esposa. Y claro, eso es muy humano y se entiende, pero que esa no es espiritual. Nosotros debemos hacer es la entrega total y decir: Señor, ayúdame a desprenderme de todo, porque nada me pertenece. Ayúdame a desprenderme de mí también, porque nada me pertenece, ni me pertenezco yo.
Y este es el principio de una regla de la perfección que es vital en nuestra vida. Porque el día que uno logre hacer eso, muerto del susto haciendo eso, ese día comienza la fe. Yo a veces le digo a la gente en los retiros que hago, inclusive me pasó predicándole al clero una vez, en una diosa que le estaba predicando al clero, y les dije, al final del retiro vamos a hacer algo que nos va a poner muy tristes. Entonces todo el mundo piensa, ¿qué será? Bueno, al final digo, bueno, nos vamos a arrodillar y con todas las fuerzas de nuestra alma, corazón, mente, con todo nuestro ser, le vamos a pedir al Señor que nos haga santos. Sí. Esto no lo creerían ustedes, pero es increíble lo que siente el ser humano en su carne y en su naturaleza humana. Siente un desgano como santo, ¿no? Es como, no es como decir, me arrodillo con gran alegría, porque lo primero que piensa es, me toca sacrificarlo todo, no, todo, porque la santidad es entregarlo todo. Eso no quiere decir abandonar todo, sino entregarlo. Porque yo puedo entregar a mi esposa, amándola y todo, dársela al Señor y dice, es tuya. Nunca me dejes poseerla, nunca me dejes manipularla, nunca me dejes tener celos con ella, nunca me dejes abusarla, nunca me dejes ofenderla. Es tuya, Señor, tómala tú, no me pertenece a mí, no es un objeto, no es mi posesión, no es mi propiedad, te pertenece a ti. Eso es entregarla, eso es dejarla, eso es desapegarme de ella. Y en ese momento me hago libre, la hago libre y nace el amor. Es el único momento que nace el amor. De lo contrario, no puede haber amor. Si yo poseo, si yo controlo, si yo manipulo, si yo celo, ahí no hay amor, porque estoy prendido de cosas que no debo estar prendido. La verdadera fe comienza cuando entrego a Isaac. Le digo, es tuyo, Señor, no va a morir del susto, no sé qué vas a hacer, pero ahí lo tienes, ¿no? Sí, pero ese es el único momento real de la fe, es la entrega de Isaac. Y fíjense en lo difícil que es. Si a veces es difícil regalar una blusa que está en el closet, ¿cómo será entregarlo todo? Entregarlo todo. Es que en esa forma nosotros nos medimos en lo que andamos, ¿no es verdad? A veces uno piensa, sí, realmente me siento bien, me siento como bueno, me siento que le he obedecido al Señor y todo. Pero cuando nos revisamos bien, nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Ustedes nunca han visto una paloma volar con un morral, ¿no es verdad? Mire, para que nosotros podamos volar al final de esta vida, tenemos que dejar el equipaje. Porque un ave jamás podrá volar cargada. Eso solo lo vemos en los comiquitas, en los cartoons, ¿no? Únicamente, pero en la realidad, un ave cargada no puede volar. Y esto es, para nosotros volar al cielo tenemos que dejar todas las cargas. No podemos llevar morral, no podemos llevar maleta, ¿no? Y estas cargas hay que empezarlas a dejar desde ahora, porque este es el momento. ¿Qué tal que uno muriera hoy? Si usted muriera hoy, ¿usted cuántos morrales cree que tiene para llevarse? ¿No? Muchos. De repente usted está pegado a tanto. Por eso es que a veces se muere alguien y empiezan a oír bulla en el closet y por allá, y entonces traen un exorcista para que saque el fantasma aquí en la casa, y resulta que era el pobre abuelo que se murió hace 2 meses, que está por ahí sufriendo por las cosas que dejó en un closet. Entonces lo van a exorcizar la casa y sacar al pobre abuelo, ¿no? Que estaba pagando ahí. Pero estos son cuentos de hadas, ¿no? Pero me refiero, las almas del purgatorio sí tienen una situación que resolver con cosas así. No es que vengan a escarbar en un closet, pero sí es que un alma del purgatorio está resolviendo situaciones como esas. Por ejemplo, yo conocí en el norte de Canadá, en Ontario, en una área que se llama Combermere, muchos católicos que se fueron para allá detrás de unos profetas que los mandaron a hacer refugios, se escondieron y recogieron cantidades de comida y lo otro, ya se acaba el mundo, ¿no? Y ellos son refugios. Y bueno, esto resultó ser bueno al final, porque ellos son familias que hacen lo que llaman homeschooling a los niños y se volvieron unas familias bien interesantes católicas, pero la razón por la cual fueron en principio era equivocada. Y tenían unos sótanos llenos de comida, y el líder de todo eso que me invitaba a mí, yo llegaba y le decía yo, Tom, si te mueres con toda esta comida ahí en el sótano vas a tener mucho problema en el purgatorio.
Yo te recomiendo que esa comida mándala al África, regálala, haz lo que sea, pero no te quedes con eso ahí. Porque mira, si se acabó el mundo, si pasó lo que pasó, ¿cómo te vas a encerrar aquí a comer comida solo con los amigos y los otros muriéndose de hambre por allá? No, dice, los soldados de Dios nunca se esconden. Nosotros somos guerreros y si pasa algo horrible en el mundo, los primeros que tenemos que salir somos nosotros a las líneas del frente a ayudar a los caídos, ¿no? No podemos ir a encerrar en un refugio a comer, ¿no? Entonces, Tom me miraba con tristeza, porque él era el líder de todas esas cosas de los refugios. Y yo le miraba a sus ojos y él me miraba a los míos y él sabía que yo sabía que lo que yo le estaba diciendo era la verdad. Pero él no lo podía aceptar, por soberbia, ¿no? Porque él decía, no, es que los refugios y todas las profecías que habían oído y todo. Se murió Tom, ¿no? Y llegué yo 1 año y medio después a la casa de la esposa y estamos reunidos otra vez todos los mismos. Entonces yo le estaba diciendo, bueno, que el alma de Tom descanse en paz, pero tenemos que rezar mucho por él, por esta comida que hay aquí abajo. Dice, y si esta comida no la regalan rápido, el alma de él no va a descansar tan rápido. Dice, tienen que sacar eso de acá. Y yo sabía ya, porque ya había tenido manifestaciones, ya Tom, es decir, Tom estaba por ahí, ¿sí? Y eso fue la realidad. Ese día, sí, subiendo en el auto, yo iba hacia la casa de Tom, que se había muerto ya, llevaba 1 año y medio muerto. Y iba subiendo, es en el bosque, son bosques, iba subiendo en un auto así, estaba muy resbalosa la tierra, porque era en invierno, y iba subiendo y en una curva había un pino lindísimo en esa esquina que él amaba mucho, y él y yo estuvimos muchas veces debajo de ese pino hablando y orando, ¿no? Especialmente rezando el rosario, que yo me quedaba 3 días ahí siempre dándole retiros a toda esa gente. Eso es lo que hago hace 10 años que voy allá. Y entonces en ese pino, cuando yo llego ahí, a la curva, ahí me encuentro a Tom. Pero era Tom, pero era una figura transparente de Tom, ¿cierto? Era Tom, el alma de Tom. Entonces ahí cuando me miró me dijo, la comida, ¿no? Así. Sí. Y yo pues sentí mucha alegría de verlo porque estaba muy bien, ¿no? Tom no estaba en un lugar malo, ¿no? Estaba con mucha luz, estaba muy bien, pero la comida, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allá y hablamos a todos, eso fue increíble, porque yo les dije, la comida, así, ¿no? Y como tenía el respaldo de Tom, eso sonó por toda esa casa así. 1 semana después no había un solo depósito de comida allá, sacaron todo en camiones, se lo llevaron, lo regalaron en Toronto, en otros sitios de pobres, lo repartieron por toda parte, y fue increíble el cambio que hubo en todas las comunidades, porque descansaron. Como había algo raro ahí con esos depósitos de comida, eso traía un espíritu raro. Yo cuando iba a predicar allá sentía, no que hubieran espíritus malos ahí ni nada, no era de eso, porque era gente muy santa, sino que me refiero, esa acción había producido una serie de actividades en el mundo espiritual que no eran buenas para ellos, porque era como vivir una falsa profecía. Eso es lo que era, un engaño, una cosa de locos. Usted sabe que hay mucho enfermo mental. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho profeta que está enfermo mentalmente, y son amigos míos, porque a mí me invitan a congresos inmensos y hay 7 personas. Esto es lo más increíble. Yo voy a California a un sitio que se llama Gospel House, y entonces ahí, en ese sitio invitan 2 o 3 profetas así súper apocalípticos, me invitan a mí, invitan a uno de Filipinas, de la Divina Misericordia, que tiene un apostolado muy lindo, que se murió y resucitó y de todo. Bueno, ¿se conocen a ese, a Villavicencio? Bueno, el caso es que yo predico todo lo contrario a lo que predican esos otros 3, y toda la gente se va y compra libros donde ellos, donde mí, todos, y yo me pongo a pensar en qué andan. ¿En qué andan? Yo estoy aquí contradiciendo todo lo que ellos predican, y estamos en el mismo sitio y cada año estamos ahí. Es una locura completa, ¿no? Entonces algunos de estos profetas así tan terribles están mal mentalmente. Sí, hay uno de ellos que yo conozco que es famosísimo, no voy a decir el nombre porque no quiero faltarle el respeto a la calidad a nadie, pero y es muy amigo mío, y él está mal mentalmente, mal, y además me contó cosas de su vida desde temprano en su vida que vienen mal desde entonces, y
Y estas personas son las que traen este tipo de cosas tan raras, y otros los siguen, y obviamente siguen detrás de una cosa mental que no tiene nada que ver con Dios. Pero el verdadero mensaje con el que yo quiero culminar todas estas reflexiones es la sangre. ¿Y por qué vino todo eso a la sangre? Porque en la entrega total a Dios, para poder nosotros estar libres al final de esta vida y dejar todo el bagaje, tenemos que asegurarnos que la entrega de Isaac tenga que envolver todas estas cosas. Lo que yo decía antes de su closet en la casa, las cosas que posee, es muy importante que no necesariamente que las bote o las regale, pero que se asegure usted que es un buen administrador, ¿cierto? Que usted las mire bien, con coherencia, con salud mental, y diga, bueno, momentico, vamos a evaluar todo esto que tengo. Eso le ayudaría mucho espiritualmente a usted. Cantidades, porque eso se llama entregar la sangre. Eso se llama entregar, abandonarse, entregarse. Y entregarse es concretarse, es simplificarse, es volverse objetivo, encontrar la prudencia en la acción. Y todo eso nos trae salud espiritual. El descanso es increíble, porque se vuelve más liviano. Y si usted empieza esa acción en su vida, si se muere, va a tener mucha salud. Porque ya el Señor sabe que usted estaba trabajando en la vía que es. En cambio, si está estancado y usted no le pone cuidado a eso, no la administra, el alma queda atascada también. Al final de esta vida queda atrapada en una cantidad de áreas que no están resueltas. Y es importantísimo resolverlas ahora. Por eso, si yo desde ahora comienzo a pensar, digo, bueno, ¿yo por qué tengo todo esto? Vamos a pensar bien. Ustedes saben que todo tiene boca. Esta mesa tiene boca, la tengo que alimentar. Necesita espacio, necesito que la limpie, todo eso. Esta mesa me puede poseer a mí. Hay personas que no pueden cambiar de ciudad o de casa porque no saben qué hacer con lo que tienen. Sí, ¿cómo voy para allá? ¿Y la lámpara? No cabe allá, ¿no? Entonces esto, y el armario no cabe allá. Y hay veces que viven una quiebra espantosa porque no se salieron a tiempo de un lugar que no podían sostener. Pero como no podían salir para un lugar más pequeño, porque las cosas que tienen son muy grandes, por no sacar las cosas grandes y salir de ellas, no se fueron al pequeño y terminaron en una bancarrota al final, ¿no? Y eso sucede, porque así de absurdos son los apegos. Entonces, esto tiene boca y me toca alimentarlo. Entonces yo tengo, mi abuelo, el padre de mi mamá, me decía, asegúrate que nunca le regales a nadie nada que tenga boca para alimentar. ¿Sí? Dice, no le hagas ese mal a nadie, ¿sí? Entonces, a no ser de que tengas permiso, que te lo han pedido. Pero lo contrario, nunca regales nada con boca. Pues resulta que al final de cuentas todo tiene boca, porque una silla tiene boca, hay que alimentarla, hay que limpiarla, hay que cuidarla, necesita espacio, y todas las cosas que yo tengo tienen un espacio en mi vida. Pongan a pensar en esto. Cuando yo regresé de mi conversión a mi casa en California, daba alaridos. Estaba sentado así en la sala y decía, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué son todas estas monstruosidades? Tenía toda esa cantidad de jades, de budas, de cuernos, de cosas africanas, de todo. Estaba encerrado en mi casa así como un gato asustado, diciendo, necesito 50 exorcismos, quién sabe cómo va a hacer esto. Y mis hijos durmiendo ahí y todo. Yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Y luego le digo a mis hijos, voy a botar esto. ¿Cómo? ¿Cómo vas a botar eso? Y ya estaban enamorados también ellos de todo eso. Entonces era horrible. Un día mis hijos se fueron de vacaciones y yo contraté un U-Haul, una de esas cosas de renta para transportar cosas. Yo había trabajado en películas donde trabajé de malo y me tocaba enterrar un cadáver en el desierto, y yo solo tenía que ir a alquilar un camión con unas palas y unas cosas, y debido a esa película yo aprendí eso y me fui. Hice lo mismo, pero para enterrar una cantidad de cosas malas que tenía en mi casa. Y me llevé una fortuna en jades, en marfil, en lo que fuera, que había coleccionado a través de los años, y me lo llevé al desierto de Palm Springs. Y allá me metí solo al desierto con ese carro que estaba equipado para cavar, todo eso. Estuve todo un día, casi me muero del calor, y enterré todo eso, lo tapé y me fui. Y entonces cuando llegaron mis hijos de vacaciones me dijo, ¿qué pasó? Y dije, no me pregunten nada, todo lo que está aquí lo llevé y lo enterré y nadie lo va a encontrar. Entonces quedaron aterrados, ahí sí estaban diciendo, wow, el papá ya se enloqueció completamente.
pero fíjense en que ustedes no se pueden imaginar la libertad que eso fue para mí. La libertad tan increíble, porque lo normal es decir, voy a vender el jade, porque eso es malo, ¿no? Eso no es, claro, lo voy a vender. Eso sería la excusa más grande, ¿no? Es como una vez estaba en Managua, en Nicaragua, en la casa de una familia que tenía una antigüedad, y entonces cuando me fui a dormir pasé por el lado de esa antigüedad y se me pararon todos los pelos así. Y llegué al cuarto, pero no puedo decir nada porque soy un invitado ahí, y me voy a acostar y ojalá que la cama no sea así, ¿no? Y me acosté, oré, y al otro día por la mañana estoy desayunando con ellos y me dijeron, si ves alguna cosa en la casa, que le veas alguna cosa rara. Yo dije, Espíritu Santo, ¿no? Entonces dije, sí, cómo no, venga, los llevo. Los llevo ahí en una antigüedad que les había costado una fortuna en Miami. Y era, ustedes saben, esos muebles que hay de la cacería francesa, que son de cacería, tenía todas las potencias demoníacas en pájaros alrededor del mueble, y estaba encantado. Había sido de un masón terrible, y ellos lo habían comprado en Miami en una antigüedad. Lo que hace que tenían este mueble en la casa había pasado de todo, pero valía una fortuna. Entonces al final me dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo sacamos para venderlo? Entonces, ¿cómo hacemos para volverlo a Miami al anticuario? Yo le dije, no, lo único que pueden hacer para liberarse de esto es quemarlo. Ahí mismo les salió el estómago, ¡oh!, al otro, porque era pues una persona que... Pero, y yo le di el ejemplo, yo quemé, yo destruí, yo enterré una fortuna, porque se tiene que hacer así, y uno tiene que entregar ese Isaac, entregarlo de verdad. No porque Isaac fuera malo, ¿no? Me refiero a esos apegos, esas cosas. Y nosotros debemos empezar a hacer eso. Yo tengo que enfrentarme a esas cosas. Cada cosa que uno tiene, aunque usted no lo crea, usted va a un almacén ahora y compra algo, eso posee parte de su vida. Eso, un pañuelo, un lápiz, todo ocupa un espacio en su corazón. Todo, absolutamente todo. Entonces imagínese, si uno es una persona posesiva, materialista y todo, está hecho una miseria, porque está ocupado, totalmente sitiado, lleno de cosas adentro, no puede tener paz. ¿Cómo va a poder tener paz? ¿Cómo va a poder tener espiritualidad? Nunca en la vida podrá. Entonces es muy importante que yo renuncie a esta mesa, así la deje en la casa, pero que le renuncie a ella, que esto no sea una posesión, que esto sea un objeto práctico. Y si usted empieza a renunciar a todo lo que tiene, se dará cuenta que va a salir de muchas cosas muy rápido, porque ya no las necesita y queda libre de ellas. Usted coge 20 camisas, yo renuncio a todo esto, realmente no estoy apegado a esto, a ver qué es lo que uso, y de repente termina con 3 o 4. Y esto pasa enseguida. En esta forma sí se entrega la sangre, es de la única manera. De lo contrario, no hay entrega de sangre, no es posible. Y pues esto no termina nunca.